¿Cómo estás? Muy buen día. Bien, acá arrancamos la temporada de otoño ya con los primeros síntomas del primer resfrío del año, Bien. lo cual no está mal. El cambio de clima siempre genera estas cosas en el organismo de quien te habla, pero entonces notarán la voz un poco cascoteada. No es que vengo de caravana, No sé. ¿no? Lo cual hubiera estado maravilloso, pero no es el caso. Es simplemente que tenemos la garganta un poco tomada y un poco congestionada la voz, pero sacando eso, intentaremos cerrar una semana que va a dejar tela para cortar, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Eh, Discusiones abiertas en el seno del peronismo, discusiones abiertas en el seno del gobierno, discusiones abiertas en la alianza de derecha que viene coexistiendo en el último año y medio, llevando a la Argentina hacia donde la está llevando, porque tampoco podemos mirar hacia un costado y decir, che, esto es todo responsabilidad pura y exclusivamente de la Libertad Avanza. A mí siempre que hacemos el análisis me gusta caracterizar eso, ¿no? Digo, no es solo Milei. Yo como te escuchaba atentamente lo que decías, este, respecto de las incapacidades o la falta de atributos y méritos que pueda tener el presidente, que digamos, si uno se pone a analizar, hasta ahora poco ha cumplido, ¿no? Dijo que iba a dolarizar, año y medio. Nada. No, a ver, no es que nosotros digamos o estemos de acuerdo, coincidamos con esa teoría, que de hecho estamos en contra, creemos en la soberanía económica. Esto significa no solo no tener deuda, sino tener una moneda fuerte. ¿Se entiende? Pero digo, más allá de eso, prometió dolarizar, no lo hizo, prometió dinamitar el Banco Central y ahora está pidiendo un préstamo al Fondo Monetario Internacional supuestamente para fortalecer las reservas de ese Banco Central. O sea, tampoco cumplió la promesa. Digo, insisto, no queríamos que dinamite el Banco Bueno, Central, en pero sus no lo hizo. propios términos, en sus propios términos no está cumpliendo Claro, con lo digo, que ellos ¿no? Digo, prometieron. prometió que se cortaba un brazo, que se cortaba un brazo si aumentaba un impuesto, ya debería no tener piernas siquiera. Y eso si en lugar de arrancar por cortarse un brazo, hubiera arrancado por ir cortándose falanges nomás de cada dedo y ya no le quedarían piernas directamente. Porque, a ver, no solo no cumplió con eso, sino que no solo le agregó impuestos a los trabajadores y a los monotributistas. Les devolvió, tuvieron que volver a pagar el IVA. Así que digo, de verdad, me parece que el impuesto a la ganancia, me parece que no, sigue sin cumplir. Dijo que era especialista en crecimiento con y sin dinero, y lo único que creció fue Pará. la pobreza y la desocupación. Yo sin plata, pidiendo préstamos también soy especialista en crecimiento, ¿eh? Sí, claro, el tema Sin es que alguien dinero. tiene que devolver los préstamos, digo. Me parece que alguien tiene que devolver esos préstamos. En lo personal, digo, es un presidente que claramente no es el formato de presidente, la figura presidencial que uno está acostumbrado. Te pueden gustar más o menos, Ujú. puedes tener mayor grado de coincidencia o menos grado de coincidencia, pero insisto con el concepto, daría la sensación de que no es eh, un hombre demasiado lúcido para el rol que está ejerciendo. Sumado a esto, digo, no es el único responsable de lo que está pasando. Porque la verdad que vos podés querer ser presidente de la República Argentina, no tener esas capacidades, pero hay un montón de gente que te tuvo que haber votado para que estés en ese lugar. Claro. Vos podés engañar. Volvemos a las frases hechas, ¿no? Pero digo, vos podés engañar a mucha gente en poco tiempo, no la podés engañar para siempre. Ujú. Entonces, eh, y hay que ver quiénes son los nombres propios que están detrás, porque también,
este ejercicio que siempre proponemos, ¿no? Digo, empezar a ver quiénes son los nombres propios que vienen destruyendo la Argentina desde hace muchos años, ¿no? Porque algunos te hablan de los que se enriquecieron con con la obra pública y te nombran a Lázaro Báez, ¿no? Y esto parece el capítulo de Los Simpson donde se descubre que Marge Simpson tiene problemas con el juego y Homero le empieza a decir, ah, pero vos tenés problemas con el juego. ¿Te acordás cuando yo hice tal cosa? Ah, pero vos tenés problemas con el juego. Bueno, la verdad que, pero Lázaro Báez no alcanza para decir que en la Argentina quienes han cartelizado la obra pública y quienes han enriquecido con la obra pública no ha sido solo Lázaro Báez. ¿No? Digo, o no ha sido incluso, es más, digo, tengo mis dudas de que haya sido, o sea, Lázaro Báez en todo caso es alguien que está cumpliendo una pena en prisión. Hay un montón de gente que ha cartelizado la obra pública, que todavía debe el canon del correo y sigue paseándose por los canales de televisión. Hay fortunas familiares que deberían ser explicadas en la Argentina. Y parece que lo único que importa es Lázaro Báez. Viste, no sé. Hoy es un viernes particular. Posterior a un paro que si querés nos metemos un poquito con eso Dale, hoy tenemos poco que está poco bueno. El tiempo. tercer paro general, rotundo éxito, dijeron desde la CGT y la CTA. No hubo aviones, no hubo trenes, no hubo barcos, no abrieron los bancos, tampoco funcionó el Congreso. La CGT repudió el acuerdo con el fondo, reclamó el fin del ajuste. Bueno, hay que ver qué va a pasar con la UTA, que carnerió hay que decirlo, carnerió el paro, y no se adhirió. Por supuesto van a tener argumentaciones que ya hemos explicado aquí en Claro, otras jornadas, pero que no vienen al caso. No podría haberse, insistimos con el concepto, si bien es una cuestión de interpretación, podría haberse adherido tranquilamente porque era una medida de fuerza convocada por la central general del trabajo de la Argentina y no era un reclamo sectorial. Ellos tenían una conciliación por un reclamo sectorial y esto era una medida de fuerza global. Podrían haberse sumado, no quisieron hacerlo, no lo hicieron. Tendrán que después explicar los porqués. Bueno, para Daer fue un éxito, para Carlos Acuña, otro de los triunviros de la CGT, y para Octavio Argüello de Camioneros también. Estuvieron presentes y siguieron desde muy temprano las alternativas de esta huelga general, de este paro general contra Javier Milei, que no es contra Javier Milei, sino es contra el modelo que expresa hambre y desigualdad y deuda y que le pone piedras y trabas al futuro de los argentinos y las argentinas. Contra eso es contra lo que se paró y desde ese lugar se debe analizar ese paro. bien. Bueno, nada, era obvio que iba a haber todo un tema con los colectivos y que se iban a ver imágenes y que iba a haber gente que, por supuesto, lo anunciamos aquí, lo anticipábamos aquí, no porque seamos videntes, sino porque sabíamos que son situaciones que iban a pasar. Gente que al haber colectivos, o sea, al no adherir la UTA, iban a tener que ir a trabajar. Se vieron muchos comentarios de personas que decían, y yo sí que tengo que ir a trabajar, estoy obligado a ir a trabajar, tengo que trabajar. Y la verdad que sí, obvio, genera una dificultad tener que viajar de esta manera. Este, testimonios, por supuesto, de los cuales algunos medios que son funcionales a la destrucción del país, históricamente, ¿no? Han estado con todas las dictaduras, como La Nación o Clarín, digo, y demás. Bueno, y también han estado con todos los gobiernos de derecha que han endeudado y empobrecido al pueblo. Bueno, señores, agarran esos argumentos para decir, bien, la gente está en contra del paro. No, la gente está obligada a ir a trabajar porque si no, esto que decíamos ayer, si habiendo colectivos vos no vas a trabajar, es muy probable que el empleador Sí, después te despida. Y está mal que no haya una herramienta legal para que esos trabajadores puedan estar cubiertos. Bueno, lamentablemente, también muchos deberán entender que el derecho a huelga es un derecho constitucional. Bueno, muchachos, es así. Después empiezan a discutir si la dirigencia, cuando el tema de fondo, el oficialismo no puede contrarrestarlo, hay una metodología desde hace muchos años
tanto por los integrantes del gobierno como los medios funcionales y los periodistas que son funcionales y son militantes de este gobierno deberán hacerse. Que digo, ayer la escuchábamos a Cristina Pérez en algún momento con Luis Majul criticando fuertemente el paro. Señora, usted no es objetiva, es la esposa de un ministro de este gobierno. Claro. Difícil sería que usted esté en contra de este gobierno porque este gobierno usted sí la representa. Entonces, digo, asúmanse, y en este caso sí se lo decimos de manera despectiva, como periodistas militantes, que es lo que vienen siendo, y es más, creo que hasta somos benévolos al describirlos a ustedes como periodistas militantes, porque en realidad podríamos decirles operadores periodísticos o operadores mediáticos, este, con lo cual ni siquiera serían, entrarían en la categoría de periodismo lo que ustedes hacen, pero bueno, no vamos a hacer como han sido históricamente muchos de ustedes que nos bajan el precio a nosotros, que ejercemos esta profesión, este, profundamente desde los sectores populares, siempre, y que siempre decimos, y es más, lo hemos sumado hasta como lema de nuestra agencia de noticias, nosotros no somos neutrales, nosotros estamos siempre del lado del pueblo. Cosa que ni este gobierno, ni sus funcionarios, ni muchos de los periodistas que defienden a este modelo podrán decir jamás. Podrán querer simularlo, pero a las pruebas me remito, nunca están del lado del pueblo. Ayer criticaban el paro y criticaban el hecho de cómo se realizó, de quién lo convocó y demás, cuando no pueden discutir el tema de fondo, este gobierno, los integrantes de este, vuelvo, retomo la idea, este gobierno, los militantes de este gobierno, los defensores de este gobierno, los defensores de este modelo, los medios amigos o serviles de este gobierno, lo que hacen es querer correr el eje de la discusión. Entonces se ponen a discutir si los dirigentes de la central de trabajadores representan o no representan a los trabajadores. Si estos dirigentes que son multimillonarios y que no viven la realidad de los trabajadores tienen pueden ser o no los representantes del pueblo trabajador. La verdad que ese es un tema que podemos discutir y que nosotros no le vamos a esquivar a la discusión porque de hecho somos muy críticos de los dirigentes de la CGT y de estos dirigentes de esta CGT, pero son la conducción de la CGT y el reclamo de ayer era justo. Después, si ese reclamo justo está hecho por un señor que vive en un country, que cría caballos y que hace años no defiende, o que hace años no defiende a los trabajadores, ese es otro tema, lo discutimos otro día y seguramente nosotros vamos a tener algunas críticas profundas para esos señores. Ahora, eh, estoy convencido que no son las generales de la ley, ¿sí? Yo creo profundamente en los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, yo creo profundamente en la gran mayoría de los dirigentes sindicales de este país. Hay excepciones nefastas, que por supuesto, y ojalá podamos nosotros también desde este espacio contribuir a que dejen de ser parte de la central de trabajadores y dejen de ser las caras visibles por ahí de eh, las centrales de trabajadores. Pero lo que se discutía ayer no era eso. Ayer no estaba en discusión si Daer Acuña, Octavio Argüello o, no sé, Andrés Rodríguez son buenos, son malos, son lindos, son feos, son ricos o no son ricos, representan o no representan a los trabajadores. Ayer lo que estaba en discusión es si este modelo de hambre, de exclusión y de riqueza para unos pocos puede seguir sosteniéndose o hay que cambiar el rumbo. Y Ujú. por eso pararon los trabajadores y las trabajadoras de este país. Por eso ayer se llamó a un paro general. Porque este modelo de endeudamiento y de exclusión no puede seguir dañando y afectando a los argentinos y a las argentinas y al futuro del país. Eso era lo que había que discutir ayer. Si está bien o está mal la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si está bien o está mal que le quiten los remedios a los jubilados. Si está bien o está mal que le quiten los remedios a los enfermos oncológicos. Si está bien o está mal que el gobierno tenga pisadas las paritarias, mientras lo único que suben en este país son los precios. Digo, y no los derechos de los trabajadores. Eso es lo que se estaba discutiendo ayer. Por supuesto, un grupo de pseudos periodistas profesionales lo que intentaron hacer durante todo el día es distraer la atención de los ejes centrales de la discusión. Pero
mientras existan medios como este, como La Turba, como ADN Populares y otros tantos, seguiremos intentando aportar nuestro pequeño y humilde granito de arena, así nos vean 50 tipos nomás, o nos escuchen 20 personas este, diariamente. Ese es el aporte que hacemos para llevar un poco de realidad y de contrarrestar un poco de esta tanta lucha que hacen por desmerecer las luchas populares. Seguimos reivindicando las luchas del pueblo argentino, seguimos reivindicando la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Este, Hoy, el día de hoy, el FMI debatirá la aprobación del préstamo a la Argentina por Ujú. 20 millones de dólares, así que eso sería una financiación de 4 años. Así que tendremos para charlar el lunes, a Sí. ver si tenemos algún tipo de resultado Ujú. eh, de noticias sobre esto Sí. y ver en qué situación se encuentra la Argentina. Un préstamo que lo decía yo hace un rato, eh, es un préstamo, podríamos decirle un préstamo político, ya que el paro es un paro político, según ellos, Bueno, es que, pero a ver, que es obvio, pero bueno, qué sé yo, hay que explicárselo. siempre es un. Claro, ¿y quién dijo que no? Sí, siempre es un paro. A ver, y eso no le resta legitimidad al paro. No, pero Siempre. ¿sabés qué sería Todo es interesante? político. Habría que decirle, che, el préstamo es porque poner la palabra político delante del paro parece que es devaluarlo, ¿no? Al Sí, paro, claro. ¿no? Sí, claro. Entonces decimos, che, el préstamo es político, ¿no? Porque claramente es un préstamo que viene a salvarle las papas al gobierno para llegar a las elecciones legislativas, que son en octubre las elecciones legislativas Las nacionales nacionales son en octubre, sí. nacionales son en Sí. octubre, las de acá a la ciudad de Buenos Aires son en mayo. En mayo y las de la provincia de Buenos Aires, según dijo el gobernador el pasado lunes, serán el 7 de septiembre. 7 de septiembre. Del fondo vamos a estar analizando porque más que un desembolso y más que un nuevo endeudamiento, lo que se está definiendo es si Milei le va a terminar entregando o no nuevamente el manejo de la economía, ya no al fondo, sino a Estados Unidos, que es quien está detrás del fondo, y esto lo sabemos todos, digo, no vamos a pecar de inocentes. Va a estar visitando la Argentina el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el secretario del Tesoro de Donald Trump. Este, bueno, si el organismo aprobara el préstamo, el lunes el gobierno tendrá un respaldo político directo con la llegada de Bessent, que es el Sí, secretario del Tesoro. Bueno, se viene un cambio en la política cambiaria, claramente. Así que veremos cómo sigue este nuevo endeudamiento. Y es hundir un poco más a la Argentina, ¿no? Digo, si claro. hay algo de lo que se tienen, no creo que sea motivo de orgullo, pero seguramente para ellos sí, si hay algo de lo que tienen que estar orgullosos los gobiernos del tinte político del de Javier Milei, que no son algo nuevo, se los reiteramos, por más de que se quieran vender como algo nuevo, son más de lo mismo, son quizás peor que lo mismo, pero siguen siendo dentro de esa vertiente. Lo que están haciendo es hundir un poco más a la Argentina y al pueblo trabajador, así que lamentable todo lo que está sucediendo. Lamentable cerrar una semana así, pero hay encuestas que ya están marcando que la imagen de Milei y de su gobierno van de mal en peor, lo cual son datos alentadores de cara a lo que se viene. Gus, nos encontramos el lunes para charlar todo lo que queda y lo que va a pasar en este fin de semana. Dale, abrazo grande, Emma. Vale, buenísimo. Ahí pasó Gustavo Cano, como siempre, como cada mañana aquí en radiolaturba.com.ar en cuanto se alinean los planetas.